En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, le dan la bienvenida a Ángela Angulo, con su trabajo titulado Uso del Twitter en la enseñanza y divulgación de la historia, una propuesta del proyecto Aportes del Instituto Pedagógico de Caracas a la educación, la ciencia y la cultura. Ángela Angulo es profesora de historia, magíster en educación, enseñanza de la historia, doctora en cultura y arte en América Latina y del Caribe, docente jubilada, investigador del proyecto Aportes del Pedagógico de Caracas a la educación, la ciencia y la cultura, del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Iragorri del IPC. Saludos cordiales a todos los participantes y muy especialmente a los organizadores de este evento que enaltece a nuestra institución. Antes de tratar los resultados de la experiencia sobre el uso de Twitter y las propuestas para el proyecto de investigación Aportes del Instituto Pedagógico de Caracas a la ciencia y la cultura, vamos a contextualizar el trabajo. Twitter forma parte de las redes sociales como lo pueden ser Facebook, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Instagram o DeviantArt, por nombrar algunas de las más populares en el mundo occidental. Son comunidades, estructuras comunicativas, virtuales, formadas por usuarios disímiles que se relacionan entre sí y se interconectan comunicacionalmente a través de una plataforma digital. Ellas pueden poseer una temática común de interés específico o pueden ser abiertas a cualquier aspecto y participar todo tipo de usuarios. Si bien es cierto que las redes surgen en la década de los 90 con la aparición de web, es en los primeros años del siglo XXI cuando emerge un abanico de posibilidades para el intercambio comunicacional en tiempo real. A partir de 2004 surge, por ejemplo, Facebook y para el 2005 Twitter, aunque se abre en español en el 2009. El uso de redes ha ido aumentando en forma vertiginosa, transformando la manera de escribir los textos, la comunicación como la conocíamos, la divulgación de la información y el intercambio dialógico entre las personas. La generalización del intercambio inmediato, la información que es puesta en red permanece por tiempo indefinido, sigue generando construcción de conocimientos en encuentros ilimitados temporalmente a la emisión del contenido, más una democratización del conocimiento, porque todo puede ser expuesto en la red sin jerarquía ni control y cualquiera puede acceder a ella. Aunado a la inexistencia de un emisor separado del receptor que se convirtió en unidad emisor-receptor y ya es lo mismo. Son todos aspectos que rompen con un modelo comunicacional, con un modelo de construcción del conocimiento para ser difundido masivamente y que afecta a todos los campos del poder, del saber. La UNESCO, en este sentido, desde el 2007, viene alertando sobre la necesidad de la alfabetización digital y ya para el 2011 da un paso significativo introduciendo el Currículum 1000 para la formación de docentes dirigido a la alfabetización digital, porque la alfabetización entendida de forma tradicional como el conjunto de competencias de lectura, escritura y cálculo se queda corta ante la exigencia de la creación de competencias y conocimientos esenciales del hombre del siglo XXI. La necesidad de los países de enfrentar cada vez más un mundo digitalizado en el cual el saber está en la red obliga a los estados a generar políticas públicas para que la población tenga acceso a Internet, surgiendo así un nuevo derecho humano, el derecho a la conectividad. Derecho a defender por la gran posibilidad de que la revolución digital aumente las desigualdades. De esta forma, el maestro debe reevaluar su trabajo y las herramientas a utilizar en los procesos de aprendizaje. El profesor de historia en particular no va a poner en duda el porqué de su ciencia dentro de los diseños curriculares, sobre todo en este momento en que muchos países discuten la eliminación de los cursos humanísticos de los pensum escolares.
La historia sigue siendo pertinente porque nos permite la comprensión del presente, el por qué se vive lo que se vive y que la realidad es producto de un largo proceso y de coyunturas de cambio, y que ella sirve para interpretar el presente y proyectar un futuro para la toma de decisiones adecuadas ante lo que se vive. Pero que también la historia permite el autoconocimiento, el comprender por qué ocurren los hechos y procesos que llevan al hombre a descubrirse como ser histórico. Teniendo todo lo anterior como marco, ¿hay cambios en la enseñanza de la historia? ¿Qué busco como docente ante la transformación de un hombre que es individuo, ciudadano de un país y pasa a ser un hombre global que decide en libertad el acceso al conocimiento sin directriz docente, sin control de los lineamientos jurídicos y principistas de la educación de un Estado? La existencia de artefactos nómadas inundando la cotidianidad permite desde cualquier lugar ir a un museo, sitio arqueológico, asistir a conferencias, a realizar investigaciones en bibliotecas, consultar documentos en archivos, ver espectáculos culturales. Esos aparatos son a la vez teléfonos, computadoras, cámaras, agendas, radio, tarjetas de pago de identidad, GPS, grabadores, televisores. El artefacto nómada está transformando el mundo del aula y la vida. El maestro se va a encontrar y se enfrenta ya en algunos países a un estudiante libre para acceder a la información porque selecciona lo que quiere, ya no se le dirige. El monopolio del saber ejercido por la escuela o los expertos será derruido. Es verdad que en nuestro país el problema fundamental sigue siendo cubrir las necesidades básicas, pero vamos a afrontar las desigualdades de acceso tecnológico dentro del aula. El alumno que tenga algún dispositivo será cada vez más autónomo para alcanzar el conocimiento por la cantidad ilimitada de información expuesta en la red a la que podrá acceder sin obstáculos. Pero hay algo más, ya será imposible compartimentar los conocimientos, la integración del saber será un hecho. La democratización del conocimiento será una condición de la sociedad humana. Ante un hombre más global, la enseñanza de la historia recobra peso porque debe ir, como bien señaló el maestro Ramón Tobar, en los años 80, al fortalecimiento de la identidad, al desarrollo de la nacionalidad, a la búsqueda de un individuo crítico, reflexivo, capaz de encontrar soluciones a sus problemas y actuar en consecuencia. Pero esto no es suficiente ante una dinámica mundial mucho más interconectada. El profesor Freddy Domínguez, también en los 80 y del Pedagógico de Caracas, señalaba que cada día nos alejamos más de nuestra historia, de nuestra conciencia histórica y de la democracia. Expresión lapidaria en este momento histórico planetario en el cual debemos fortalecer la identidad frente a la universalización, a la gran crisis de la democracia frente al avance del totalitarismo y al debilitamiento progresivo de valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, el diálogo o la inclusión. Estas preocupaciones que surgen, que giran en torno a la identidad, lleva al Centro de Investigaciones Mario Briceño Iragorri a crear un proyecto de investigación sobre los aportes del Instituto Pedagógico de Caracas y sus luchas por la defensa de la educación pública de calidad. El fortalecimiento de la identidad IPECista es lo que se pretende alcanzar, además de develar nuestras fortalezas en el ámbito académico y científico y justificar la existencia de nuestra institución en la educación superior venezolana. Buscamos la validación del por qué debemos seguir siendo la institución que marca pautas en la formación docente. ¿Por qué entonces utilizar Twitter como herramienta para alcanzar lo expuesto y no otra red? Bueno, hay para el 2019 517 millones de personas conectadas a Twitter en el mundo con un crecimiento del 17% en Venezuela, 1.280.000 usuarios, creciendo al 8,8% en nuestro país.
Otro es que entramos en contacto con todo tipo de personas, por lo cual se amplía el ámbito de la influencia al abarcar incluso espacios lejanos. También, independientemente de su espíritu abierto, se va delineando una comunidad con intereses comunes. Proporciona contenidos que se difunden en tiempo real y se intercambian opiniones e invita a una constante reevaluación de lo que se pueda comentar. Funciona como canal de aprendizaje, entretenimiento e información. Su uso es múltiple. Permite la construcción de conocimientos y se comparte información. Potencia la creatividad y nuevas formas de difusión masiva de contenido, aunque obliga a realizar un mayor esfuerzo para reducir el contenido a 240 caracteres. Quiero señalar, antes de detenerme en esta diapositiva, que la propuesta surge de mi experiencia como docente de historia, que tiene preocupaciones ante el salto obligante que nos hizo dar la pandemia del COVID-19 a las TIC, a pesar de que vengo utilizando la web, el correo electrónico y los mensajes de texto para la enseñanza de sociales desde el 2003 en educación media y educación superior. Inicié los hilos en Twitter en abril de 2019 y fui llevando registro de la construcción de los resultados de su difusión. Aunque estoy consciente que la investigación no se hace en solitario, sino con otros, seguí sus pasos. Observación, reflexión, planificación en la acción y reestructuraciones constantes, que me han llevado a solucionar problemas en la construcción de los tweets y su uso. Todo esto porque mi pretensión es mejorar la utilización de Twitter como herramienta en la enseñanza y difusión de la historia. Desde un inicio planifiqué las temáticas a desarrollar, aunque en el transcurso incorporé otras. Ellas son democracia como elemento nodal, donde se revela su contenido como tipo de gobierno frente a los peligros del Estado totalitario, muy en el sentido del sociólogo francés Alain Touraine, quien no solo se refiere a la importancia del sufragio, sino que incluye una diversidad de problemas sociales y pensar de la vida política que se opone al poder absoluto, que va a la defensa de la libertad y el disenso, a dar forma a lo que significa la soberanía popular. Y como señalaba Dewey, pedagogo estadounidense de principios del siglo XX, a develar que la democracia es más que una forma de gobierno, es un modo de vivir. A partir de allí surgen temas más específicos para trabajar sobre valores, represión, la dictadura militar de los años 50, el maltrato a la mujer. Hay también un intento literario con la tipa esta de 5 años y desde el 30 de septiembre del 2019 incorporé contenido sobre el Instituto Pedagógico de Caracas. Desde finales del 19 diversifico el trabajo y aparecerán lo que denomino tweets flash, que es uno solo sobre cualquier tema, y los tweets hilos que en forma continua presentan el desarrollo de una cuestión única referida en su mayoría a historia de Venezuela contemporánea. Aquí, la profesora Ángela Angulo desaparece, establece rapport, genera confianza porque no es una personalidad, debe construir su perfil y se convierte en cacaíto puro. Para ejemplificar los logros con el tweet flash, tomaré como ejemplo uno que reseñé de uno emitido por el profesor Cristian Sánchez, exdirector de la institución, sobre la primera planta de profesores del Instituto Pedagógico Nacional hoy de Caracas. De la interacción que se dio emergió lo siguiente. 1. Información histórica institucional adicional. Se dieron aportes. Reflexiones sobre la calidad de sus docentes. Evaluación sobre el momento histórico en que surge el pedagógico en 1936 y su valoración. El papel de las misiones chilenas y de Mariano Picón Salas. La fundación de otros pedagógicos y la incorporación a la UPEL. El papel, y esto fue increíble, el papel de profesionales en educación que no tienen nada que ver con la vida del pedagógico. Una propuesta de recopilación de anécdotas de parte de un egresado. Algo extraordinario fue el envío
por mensaje directo de una fotografía que nadie conoce, de un curso de profesionalización de maestros dirigidos por los chilenos en 1939 en la Escuela Normal de Caracas, y un envío por WhatsApp de un artículo de la revista Cultura de 1939 en el cual se nombra a los profesores del pedagógico y sus cursos para ese año. Como se puede observar, la construcción del conocimiento se dio a través de la interacción entre usuarios que son de diversas profesiones, ubicados en espacios lejanos a la Gran Caracas, que incluyó un venezolano que vive en Santiago de Chile. ¿Cuáles son los logros de los hilos de historia de Venezuela? Difundir los hilos, al difundir los hilos, lo primero que emerge es el desconocimiento del contenido. Esto es motivo de reflexión sobre nuestra educación y nuestro trabajo en atención a los temas que se manejan. ¿Cómo puede existir un ciudadano formado con principios democráticos si, entre otras cosas, no conoce las luchas que se dieron para alcanzar derechos y ese tipo de gobierno? La escuela no lo fortaleció. Nosotros no hicimos bien el trabajo. Los usuarios mayoritariamente desconocen esos temas. En la interacción aparece la frustración por la ignorancia y expresan la necesidad de seguir ahondando en ellos. Se establecen analogías con el presente y se reflexiona sobre la realidad actual. Se valora positivamente el para qué, la historia, y esto ha sido muy importante. Se hacen preguntas y esto invita a construir nuevos hilos. Presentan nuevos personajes o hechos y se generaron invitaciones a participar en otros medios. Los hilos sobre el pedagógico, por ejemplo, impulsaron la participación de Cacaíto Puro a 2 programas de radio y a una ponencia central en un congreso, y del hilo sobre la doctora Clarisa Zanoja surgió la invitación a participar en el blog Las Multisápidas, un espacio dedicado a la mujer. Como se puede observar, se amplía el espectro de la difusión. Los muros del aula son derrumbados. Vamos más allá utilizando Twitter, pero continúa la necesidad del por qué enseñar historia. Esto está intacto. Por otra parte, en la reflexión constante que se realiza sobre el proceso para afinar el uso del Twitter en la enseñanza de la historia, se concluye que el flash y el hilo son altamente motivadores por igual, borrando así una de las diferencias que señalan los expertos en redes sociales, que está referida a que existe una preferencia del lector por la información flash. Presentaré algunos tips soportados en mi experiencia. Ellos son: 1. Crear un perfil, definir público e identificar líderes de opinión. Aquí interviene mi interés. Comienzo a seguir profesores, educadores, usuarios reflexivos del acontecer nacional. Selecciono aceptar a los que cumplen con esas características e identifico un líder de opinión para anclar mis hilos y difundirlo. Combino flash e hilos y publico sistemáticamente sobre los diferentes tópicos. Intercambio opinión, respondo, agradezco, doy retweet. Eso es fundamental para establecer nexos. Al escribir, se debe hacer con claridad, cordialidad, tensión y emoción. Tenemos que pensar que la idea debe condensarse y el estilo debe ser sencillo. Eso es imprescindible. La cordialidad se refiere a que sea respetuoso, a obviar el lenguaje banal, cínico u humorístico. Debe ser ameno. En el caso del hilo, se debe plantear la idea al inicio del contenido y cada tweet exponerlo como si fuese una idea cerrada, capaz de que se le pueda dar retweet por sí solo, que tenga individualidad por sí mismo, aunque pertenezca a un todo organizado. En el caso de la atención, está relacionado a la intensidad llevada al texto y que consiste en la eliminación de ideas o palabras superfluas. Es escoger palabras clave que nos lleven a un ritmo para que no decaiga el discurso que busca generar el desenlace. Lo que se pretende, como señala la profesora del Pedagógico de Caracas, Lucía Fraca, en su obra La Ciberlingua, es atrapar al internauta a fin de que lean los tweets emitidos y participen en la complejidad de la comunicación de hoy. Lo otro es que es imprescindible el respeto al derecho de autor.
sobre todo porque estamos en un momento de transición del saber democratizado. Ya los museos, por ejemplo, obligan a la red a cerrar cuentas por el uso de sus obras en los contenidos si no señalan quiénes son sus propietarios. Igual es entonces para el campo de la historia. Debe generalizarse el respeto hacia la creación intelectual no tangible. He pasado por un proceso evolutivo en relación a la mención de los autores. He colocado fotos de las obras o la bibliografía al final, pero observé que pierde fuerza el desenlace del hilo. Últimamente reduzco la información del autor, el apellido y la fecha entre paréntesis en el mismo tweet en que se menciona la idea entre comillas, y solo si la interacción se abre y se pregunta sobre la obra, se aportan más datos complementando la información. ¿Cuáles son las proposiciones que se desprenden para el proyecto de investigación? 1. Crear una cuenta en Twitter @aportesipc para construir y difundir contenidos en flash y en hilo sobre el Instituto Pedagógico de Caracas. Historia, orígenes, transformaciones curriculares, batallas por existir, personajes, aportes a la ciencia y a la cultura. 2. Crear una cuenta en Instagram @aportesdelipc para difundir fotografías o videos institucionales y crear textos muy cortos explicativos de la imagen publicada. Y 3. Desarrollarnos en wikis, específicamente en Wikipedia, ya que esta red es la enciclopedia de nuestros tiempos. Es, como señalan dos autores españoles, Ortega y Rodríguez, el lugar global de la memoria, que para el 2011 recibía más de 400 millones de personas buscando información en más de 17 millones de artículos. Si nuestra pretensión entonces es desarrollar la identidad IPCista, tenemos que crear contenidos y difundirlos por las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Debemos ampliar el espectro de publicación de lo que hemos sido y nuestras potencialidades incorporándonos al mundo de las TIC. Gracias por su atención.